que se llama Los Amnésicos, es un libro reciente, de una tal, ahora no recuerdo el nombre, se llama Los Amnésicos, que explica muy bien esto, de cómo los nietos, porque los autores es una francesa, que es periodista, que se casa con un alemán. Y en su casa encuentran baúles con papeles de los abuelos, tanto del alemán como del francés. Y hace un libro precioso que explica esto de la importancia de las memorias. Claro. Yo te he amenazado con esto y te lo explicaré. Sí, después, cuando tú quieras. Hola. Un agua con gas, por favor. Sí, con hielo, limón. Sí. Y una Coca-Cola, por favor. Muchas gracias. Pues sí, si quieres explícame. Bueno, no, me te voy a explicar el tema este de... No, antes decía... Claro, cuando acaba la dictadura, en el año... Claro, fíjate, te daré una pista, supongo que lo tienes, pero si no, yo te daré. Yo siempre cuando voy a los institutos digo, mira, tengo una debilidad por los 1 de mayo, porque yo un 1 de mayo ingresé en una organización política que fue el año 1966. En el 1969 mi primera detención bajo jurisdicción militar. Y después el otro 1 de mayo fue en el año 76 había muerto Franco y estábamos en Madrid preparando justamente las movilizaciones del 1 de mayo, porque la consigna era hay que salir a la superficie y tenemos que conquistar la libertad. Bueno, entonces esta detención ya también fue jodida, porque nos aplicaron una legislación antiterrorista. No estaba Franco, pero estaba Arias Navarro, no sé si sabes. Sí. Arias Navarro le llamaban el carnicerito de Málaga. Ajá. Porque era un sanguinario. Sí. Bueno, claro, nosotros presentamos denuncia por torturas, por malos tratos. Estaba en el 76, pero las cosas son muy rápidas. Pues llega el 77, en enero del 77 está la matanza de Atocha. La matanza de Atocha, uno de mis abogados, que es Javier Sauquillo, lo matan allá. Tenía 30 años. Claro, después se acelera y hay que conseguir ir a las primeras elecciones y conseguir la máxima representación posible. Y ahí, evidentemente, el Partido Comunista tuvo un fracaso. Claro. Porque a pesar de que fue la fuerza más, pero todavía se le veía como el partido de la guerra, el partido de la resistencia, que está muy bien, heroico eso, pero vamos. Pero ya está. Y en cambio la imagen de los socialistas era mucho más joven, mucho más renovada, más renovada, claro. Y tal. Y entonces, pues eso fue. ¿Qué pasó? Después, evidentemente, en el primer Parlamento, el 77, se aprobó una ley de amnistía que la defiende Marcelino. En el 77, Camacho. ¿verdad? Sí, el 77. Con Adolfo Suárez, puede ser. Con Adolfo Suárez. Pero cuidado, ¿quién defiende en nombre del Partido Comunista la ley de amnistía? Marcelino Camacho. ¿Y a quién se le puede ahora acusar de que fuera un renegado? Dígame, ¿por qué? Porque era una ley de amnistía. Nosotros ya estábamos prácticamente en la calle, pero había que sacar también a la gente que tenía delitos de sangre, que prácticamente era gente de ETA, del Grafo, que habían cometido asesinatos brutales. Claro. Y para casar la ley de amnistía. Evidentemente eso no significaba el olvido, pero es verdad que cuando se aprueba la ley de amnistía del 77, después ¿qué hay? Pues hay que conseguir aprobar una constitución. Oye, puedes criticar mucho, pero esto es una constitución, una cosa muy avanzada. La ley todos los derechos que están contemplados en la constitución, una ley desde el punto de vista de derechos sociales muy avanzada. Es verdad que habla de que la monarquía y la insolubilidad del territorio, bueno, pues es igual, pero los derechos, ¿por qué? Porque yo recuerdo, porque estuve participando con él, Jordi Soletura y el equipo que estaba trabajando en eso, pues se estaban copiando lo más avanzado que había de las constituciones europeas en aquel momento. Y dice que eran mucho más avanzados de lo que había. Todos los españoles tienen derecho a un trabajo digno, que todos los españoles tienen derecho a una vivienda. Otra cosa es que no se aplica.
Bueno, que no claro, se eso es aplica. otra cosa. Esa es otra cosa. Pero por tanto hubo que hacer eso, después hubo otras elecciones, hubo que preparar las elecciones municipales aquí en Tarrasa, en todas partes, siempre había que para consolidar el sistema democrático. Y dijimos, oye, pero hay que mirar hacia adelante, no podemos mirar hacia atrás. Claro. Miremos hacia adelante. Lo que pasa que evidentemente había asignaturas que no se cerraron y con el tiempo, pues evidentemente, pues hemos visto, no se trataba de pedir, no se trataba de pedir cuentas a nadie, pero sí de haber hecho un esfuerzo por explicar lo que había sucedido. Bueno, pues lo asumimos eso ahora y por eso defendimos la ley de memoria histórica del 2007 que tenía muchas lagunas y ahora lo que hemos hecho es importante. Bueno, no sé si te he contestado, pero era una manera de decir, oye, pues sí, hay que dijimos, oye, la gente que venga detrás, las nuevas generaciones que sean tan valientes y que sepan construir mayorías que vayan más allá de lo que nosotros fuimos capaces de hacer. Este es el tema. Claro. Este es el tema. Eso es. Mira, te explico. Sí, explícame. A saludar aquí a unos compañeros. ¡Hombre, Fernando! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bueno, aquí estamos todavía. Bueno, Dando un poquito de guerra. eso es bueno, dar guerra. Sí. Yo vengo también de lo mismo. A ver, vienes cargado. A ver, déjame chafar de por aquí. Usted viene cargado cada día, Hola, hola. buenas. A ver. ¿Y vienes de aquí del...? Sí, me ha costado 3 euros. Venimos Sí, un 2 sí. por 3 y mira, Hombre, este de los primeros que yo... Este fue precioso. Lo bueno lo he comprado por lo antiguo. Sí, sí. Esto ve que en el... ¿Sabes dónde lo leí? En Veruela. En Veruela. ¿Cuál tiene que poner esto? Yo los compré cuando era jovencillo. Estaba Te lo recomiendo. Toma, haz una fotografía, va. aquel mar que nunca vimos, José Antonio Abella. Este. Montse. También. Bueno, este es estupendo, este libro. pues bueno, nos Oye, alegramos de verte. y muy bien. bueno, Estoy aquí con un compañero que... claro, hay que estar aquí. Muy bien, hombre. Pues me alegro mucho de verte. Igualmente. Bueno, Venga, vale, nos vemos. adiós, ¿Qué tal, Montse? Hola, què tal? Que t'he vist i Sí. volia dir-te, el darrer del Miquel el tens? No, no el tinc. El Miquel Molt bé. te'l regala. Doncs Espera't. moltes gràcies. Va fer Moltes una gràcies. presentació amb el Pere Sí. Camps i vaig venir a l'activista Sí. de casa teva, no sé si segueixes vivint allà, Sí, sí. i era perquè ens havien donat, el Girbau ens Clar. havia donat entrades. Però em sembla que va coincidir, ho vaig veure, estava en un viatge que és d'inserso, perquè ja tenim una edat i que el dia, quan tenim una oportunitat de... Era més que res Mira que- que he anat a moltes coses abans, Sí, saps? per Però això. estava de viatge. I vull dir que tenia, el Miquel em va dir, escolta, si li vols dir dues per Sí. la Consol i per ell, Sí, sí, el sí, Pere sí, em va dir sí. que teníem I tant, invitacions. i tant, i vaig tant. venir- I m'ho sí, va dir perquè- també el Pere, però vaig dir, Ah. és que estic fora. Estic fora de cap viatge. problema. Vale. Doncs va ser la presentació al Harlem. Sí, d'això. molt bé. Bueno, ja em diràs... Vinga, gràcies, Chao. Records. No, tranquila. Bueno, perdona, No, que tranquila. estas cosas pasan, Sí. estas cosas pasan. Pues cuéntame si quieres sobre No, el pues libro. mira, es que ahora acabamos de venir de un viaje que hemos hecho a Burgos, a me habías Burgos, dicho. ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una amiga común que se llama Joana Cunill. Joana Cunill es una documentalista, hace películas y ha hecho un documental que se llama La cigüeña de Burgos. Y La cigüeña de Burgos es un poquito un intento de recuperar la historia de su padre. Su padre, Jordi Cunill, yo le conocí, que fue un anarquista, estaba en las Juventudes Libertarias e intentaron hacer un atentado contra Franco, en la época de la dictadura, en Bilbao. Ajá. Y le escogieron, evidentemente, y le condenaron a muerte. A muerte. Pero en aquel momento hubo un movimiento internacional muy importante y consiguió salvar la vida. A otros los pelaron y a este Ya. consiguió salvar la vida. Bueno, entonces recuerdo porque el atentado, el prepararon el atentado, pero falló la munición y al final no explotó nada. Y por tanto no hubo. Pero bueno, evidentemente la condena era muerte. Con lo cual lo enviaron a Burgos. En Burgos se pasó 10 años. Y en Burgos, claro, en la cárcel de Burgos, no sé si lo conoces, era el penal donde iban los comunistas más peligrosos. Ajá. Estaban allá, Marco Sana, que estuvo 20 y tantos años en la cárcel, que era un poeta, no sé qué. Y ahora, con Joana Conill, que yo voy a hacer un viaje a
a la prisión de Burgos y los que queráis nos hemos apuntado a un grupo y es una cosa preciosa porque nos han dejado entrar en Burgos. El equipo actual es lo que decimos, no es lo mismo. Hay gente que dice, es que es lo mismo ahora que la dictadura, no es lo mismo. Seguro que nos han dejado entrar, hay una directora de la prisión, nos ha agradecido los testimonios que hemos llevado. Yo he podido ver una persona de Tarrasa, el expediente, que da para escribir 2 libros, una cosa tremenda. Con lo cual hemos salido muy emocionados todos de esta experiencia. Y bueno, y la cárcel Burgos edita un periódico con los propios presos y se están recuperando muchas historias. Bueno, pues es un centro de memoria importante. Entonces allí, cerca de allí, hay un pueblo que se llama Bañuelos de Bureba. Y dijimos, pues hay que ir a Bañuelos de Bureba. Es esto. En Bañuelos te explico la historia muy rápida. Sí, dime. Resulta que durante la República, en el año 34, hay un maestro que se llama que es Antoni Benalles. Antoni Benalles es de Montroig del Camp, que es cerca de Reus, que bueno, ya sabéis que cuando sacaban la plaza de maestros, la República dice, oye, pues te vamos a enviar, y lo envía a un puesto rural, porque eran los maestros que iban a hacer efectivamente eso, el apostolado prácticamente. Por eso fueron los más perseguidos también por el franquismo. Entonces a él dice, oye, te ha tocado un pueblo ahí cerca de Burgos, perdido ahí en la montaña y tal. Entonces él se va allí, la aventura del viaje ya es una cosa tremenda, se va allí, es que es una historia tremenda. Y está durante 2 años. En 2 años, pues bueno, evidentemente cambia la vida de estos niños, porque evita lo que era lo típico en aquel momento, los castigos, el no sé qué. Lleva una técnica que es una técnica nueva que es socioeducativa, que es una técnica Freinet, que es una cosa participativa. Lleva una pequeña imprenta y hacen unos cuadernos y no sé qué. Bueno, la historia, si tú entras, Escuela Antoni Benalles, ya lo verás, Escuela Antoni Benalles, entras ahí y encontrarás una cantidad de información sorprendente. Entonces, nosotros vamos allá y la historia es la siguiente. José Antonio Abella es un médico rural que en el año 79, cuando acaba la carrera, le envían de médico rural acá, a estos pueblos. Ajá. Y él, bueno, pues está ahí y nadie le explica que está en la zona donde había estado este maestro, hasta que no hay un documental que esto se publicó hace 10 años, que se llama El Retratista. Y el retratista es un retratista que iba por los pueblos, hace esta fotografía de estos 17 niños con un maestro y que algún niño conserva por allá. Bueno, para abreviártelo, Antoni Benalles cambió la vida aquí. Pero claro, ya el cura del pueblo y del alrededor dijeron, este tío es peligroso. Porque no era lo que se estilaba. No era lo que se estilaba. Y empiezan a conspirar. Total, que el 19 de julio, que no había habido ni guerra ninguna, ya el 19 de julio los falangistas ya van a buscarlo. Ajá. Lo machacan, le rompen los dientes, le hacen comer una camisa roja, lo pasean en una furgoneta. No sé si has visto una película que es La lengua de las mariposas. No pues te la recomiendo, porque La lengua de las mariposas lo que está explicando es eso. Entonces, claro, nosotros hemos ido a la escuela esta escuela, hay un grupo de gente sin ninguna subvención, porque Castilla y León, familiares y amigos han hecho esta escuela. Yo tengo infinidad de fotografías ahora que he hecho ahora. Y esta escuela es una especie de museo, porque explica esta historia del maestro Benalles. Y estos niños. Entonces estos niños han muerto todos. Y entonces este maestro, este médico, dice, ¿cómo es posible que a estos niños los he tenido yo mayores? Me explicaban sus achaques y nadie me explicaba. ¿Y por qué no se explicaban? Por el terror. El miedo. El terror, porque... Fíjate, hubo la gente fusilada de estos pueblos, que fusilaron mucha gente, las propias familias, dice, a estos los han fusilado aquí en La Pedraja, que es un monte que hubo. Fíjate tú, pueblecitos pequeños que tenían 40, 50 habitantes, hay un monte que hemos estado donde hubo más de 300 asesinatos. Dios. Los mataron ahí, en la fosa.
Dice, coño, claro, era implantar el terror. 19 de julio del 36. No cuando acaba la guerra, no, 19 de julio del 36. Con lo cual dice, cuando me dijo yo, pero vas a Burgos que todos son fachos, ¿eh? No, hay que explicar los pueblos. En Valladolid, cuando fui a ver a la tumba de mi abuelo, me lo explicaron. Dice, no, esto que de Valladolid son todos aquí, no es verdad. En las elecciones del 36 gana el Frente Popular y fusilan al alcalde de Valladolid, que era socialista, pero era católico, porque era matar a todos los que no fuera adepto al régimen. Claro. Pues aquí pasa lo mismo, pero este ejemplo del Antoni Bellà es un caso. Pero claro, después, entonces muchos. Ha hecho un libro precioso, porque ha documentado que viene a decir, oye, ¿cómo es posible que yo sea un maestro y me haya perdido todo esto de lo que hacían con una imprenta, los niños, que son estos niños? Dice que era una cosa tremenda. Entonces, estas pequeñas cosas, este libro es una joya, porque más que lo que yo te pueda explicar y tal, viene a explicarte lo que ha sucedido en la España del interior. En el pueblo de mis padres, en Fiñana, cuando yo decía de pequeño, cuando tenía 13 o 14 años, los compañeros del barrio se iban al pueblo. Que voy al pueblo, que mi padre tiene vacaciones. Y yo decía, papá, ¿por qué nosotros no nos vamos al pueblo? Y mi padre decía, no se nos ha perdido nada del pueblo. Hasta que más tarde averigüé por qué, ¿no? Que no querían volver. Porque era la represión que había habido, el no sé qué, y que no eran bien visto allá, y que incluso si iban, como eran rojos, podían perjudicar a la familia que todavía quedaba allí, que les obligaban a ir a misa cada día. Y a renegar de alguna manera del padre que había muerto, se ha muerto en una cárcel de Valladolid, por algo será. Y era porque habían defendido. Es decir, la represión aquí ha sido tan atroz, terrorífica, que 40 años después en la libertad, todavía, claro, pensar que aquí en estos pueblos, ¿quién se iba a presentar en el año 77 en nombre del Partido Comunista? Estás loco. Claro. Estás loco, porque el anticomunismo, el antisocialismo era tan profundo, y por tanto eso explica pues, que evidentemente es terreno abonado de los partidos, no digo el PP, Vox y tal. Tiene que salir una generación ya muy nueva que diga, oye, que esto no puede ser, tenemos que hacer... Bueno, pues esto es... Esta historia me ha conmovido porque lo compré el libro allá, ¿eh? Lo compré el sábado pasado, hoy es miércoles. Sí. Y es un libro de, bueno, está haciendo toda la propaganda que pueda, porque lo explica todo, lo explica todo lo que ha sucedido en España. Es una pequeña... ¿Te ves reflejado de cierta forma? Hombre, claro. Con lo que te pudo pasar a ti personalmente con lo que hay en el libro. Claro, no, yo no lo viví, porque lo que está reflejando el libro evidentemente es lo que sucedió en el 36, pero lo que sucedió también, que a veces se olvida, oye, la República tuvo mucho problema, pero hubo una cosa importante que fue el tema de la cultura. Intentó llegar, ahí en la película esta, La lengua de las mariposas, hay un maestro, que podía ser también, porque él era mayor en Galicia, que viene a decir una frase: si nos dejan, nada más que nos dejen, que 2 generaciones durante la República podamos explicar y hacer una educación a la gente, habremos salvado este país. Pero no les dejaron, fueron a por ellos, y por eso el sector más perseguido por Franco fue los maestros y los maestras republicanos. Los depuraron, los asesinaron y tal. Me parece incluso lógico que fueran a por ellos, porque al final quien estaba enseñando a todas las nuevas generaciones que iban a ir después de ellos eran los maestros. Claro, pues fíjate que tenía 33 años y se podía haber marchado, porque dijo, oye, vete, porque la cosa aquí está muy mal, y yo no me quedo, tal. Es que justamente estaban preparando, él les había dicho, oye, vamos a hacer una cosa, y es que os voy a enseñar el mar, porque eran chavales niños, chavales de 11, 12, 13, 14 años, que nunca habían visto el mar. Y les dijo, yo que soy próximo al mar del Mediterráneo, vamos a recoger dinero y os voy a enseñar el mar. Y hay toda una historia, y ellos están haciendo relaciones, ¿y cómo será el mar? El mar será grande, el mar será profundo, y hay todo un ejercicio fantástico, extraordinario. Y dices, joder, pero es que te caen las lágrimas de leer este libro, ¿no? Porque decir, ¿cuánto hemos perdido? Claro, porque fue un atroz la gente que se mató.
la gente que se exilió, que fue lo mejor que tenemos en este país, que hubo de exiliarse, y además, claro, fue el truncar los sueños de esta generación. Dice el médico, es que hay una de estas dos chicas, no recuerdo el nombre, dice, hizo un dibujo en una imprenta que es la Catedral de Burgos, que es una tía que si hubiera continuado haciendo estos dibujos en las imprentas, hubiera sido una artista. No. ¿Cuántas vocaciones? Seguro. Aquí es? Claro, no, al final... La pérdida es tremenda. Sí. Pero esto hay que recordarlo, y por tanto ahora que la gente tenga oportunidad y no sé qué, esto es fantástico, ¿no? Porque es que si no se pierden estas cosas, claro. No podemos. Pues luego me permitirás que haga una foto. Por favor. Y esta chapa pues la compré allí porque era para acordarme de Antonio Banerjee. Que me parece que hoy o mañana se cumple el aniversario. Me parece que el año pasado le hicieron hijo ilustre de Monroig, que han hecho una pequeña placa recordatorio, porque es que a partir de estos detalles es cuando se explica la historia de este país. Es esto. ¿Y qué pueblo me habías dicho que era? ¿Cómo se llamaba el pueblo? Sí, muy fácil, ¿no? Ya lo verás. Bañuelos de Bureba. Bañuelos de Bureba. Está en Burgos. Está en Burgos, está cerca. Yo voy bastante a Burgos. Sí, oye, pues mira, te lo recomiendo, porque yo he hecho un artículo ahora, te lo enviaré ahora, vale. Te lo enviaré. Vale. Diciendo a la gente, oye, porque nos hemos encontrado el Camino de Santiago, todo el mío. Yo incluso quiero hacer el Camino de Santiago, porque yo soy muy senderista, me gusta mucho andar. Y hemos visto que en las revueltas del Camino de Santiago no hay ninguna indicación. Que mucha gente que lo supiera se acercaría a este pueblo para ver a este maestro y rendirle homenaje, conocer la historia. Claro. O las fosas estas comunes que están en La Pedreja y están tocando a La Pedreja, y está el monumento, al lado está el Camino de Santiago con la concha, no sé qué. Es decir, que y no hay ninguna indicación. Ninguna, porque las autoridades... ¿Por qué? Porque lo que dice el médico es que todavía los nombres de la gente que iba a perseguir a las escuelas, a los maestros y meterlos, los descendientes todavía pueden meterles un puro, porque son sus padres, son sus abuelos, no sé qué, es tremendo. Sí. ¿Cuántos años deberían de pasar? Pues bueno, ahora dicen que a partir de 50 años ya pueden salir documentos y tal. Él hace entrevista con alguno de que estuvo con el hijo de uno que estaba en esta furgoneta, que machacaron al maestro y lo mataron al día siguiente. Y al principio intenta justificarlo. Bueno, claro, un poquito. Dice, bueno, la entrevista y esa condición de que no aparezca ni el nombre ni ninguna referencia. En principio, bueno, sí, mi padre, yo sé que mi padre estuvo, claro, en aquella época, pero tú no sabes también, porque estaban amenazando a la iglesia, estaban amenazando al sacristán, no sé qué. Además había quitado el crucifijo en la escuela. No, porque claro, la República dijo que era una cosa laica, que la religión, pues, para casa, pero que no hace falta que estuviera allí. Claro. No, claro, es que es la anti-España. Digo, ¿eso justifica que hubiera que matar a alguna persona? Bueno, es que, claro, tú no sabes lo que en aquel contexto eran los dos bandos. Al final fue acorralándolo y dice, bueno, al final me reconoció que su padre era un fascista, que pegaba a la madre, que pegaba a los niños. Pero claro, eso no se ha explicado. Sí, son historias que se queda uno para él mismo y hay veces que... Sí. Pues claro, son los hijos o los nietos, hoy se sienten orgullosos de llevar la pulsorita, no sé qué, y estos son de Vox. Ahora, no son solamente esto, pero bueno, hay mucha gente que está desesperada y no sé qué, y cree que Vox le va a solucionar el problema. Lo cual es grave, pero es así, porque hay una desinformación, la gente no lee, la gente mira las redes sociales. Sí, no. La gente no lee libros. Me estoy dando cuenta también que es triste, pero hay bastante gente joven, no solo de mi entorno, sino gente que yo he podido conocer que están tan desinformados que simplemente, o sea, ellos aceptan todo lo que escuchan en casa, no son curiosos. Claro. Y eso me transmite que
para mi generación y las generaciones que irán detrás mío, creo que es muy importante concienciar a toda esa gente de lo que realmente es importante y de lo que realmente pasa en nuestro país, porque hay tanta desinformación que dicen sí a todo lo que dicen sus padres y hay veces que no, que eso es un retroceso incluso. Claro. Yo conozco varias personas que yo sé que sus padres son muy de derechas y ellos no se cuestionan ni siquiera el por qué, ellos simplemente acatan lo que dicen sus padres y lo comparten, que es incluso más grave. Sí. Entonces me parece que hay que empezar desde que somos muy pequeños a fomentar esa curiosidad. Porque es que si no... No, y además fíjate que hubo una cosa muy importante. No sé si has oído hablar de que el Partido Comunista de España fue el primero que preconizó una cosa que se llama en aquel tiempo la reconciliación nacional. Y era, en el año 56 hubo un congreso en París, clandestinamente, dijo, mirad, aquí la línea divisoria no pasa entre los que ganaron y perdieron la guerra, sino que la línea divisoria es, oye, los que quieren construir un sistema democrático y los que son partidarios de la dictadura. ¿Por qué? Porque es la manera de acoger a mucha gente que sus padres seguramente estaban en un bando, pero ¿qué tal? Y evidentemente fue una época donde muchos hijos de vencedores y se hicieron del Partido Comunista. Es un cambio radical. Sánchez Ferlosio era hijo de Sánchez Maza. Sánchez Maza era un falangista cojonante, este era comunista. El Javier Pradera, que fue después un columnista importante en El País y tal, un demócrata y tal, su padre era falangista. Y así muchas, porque era la manera de decir, oye, pues y muchos de los que evidentemente detenían en las manifestaciones, porque no se pedía dónde estaba tu padre y tal, sino dónde estás ahora. Y esa era la línea divisoria. Mira, yo estuve en la cárcel en la detención que yo estuve en La Modelo con un Víctor Ríos, Víctor Ríos se llama porque está vivo. Víctor Ríos, su padre era alférez provisional falangista, era con el régimen de Franco, y él estaba allí en la cárcel, en la Juventud Comunista, yo de Tarrasa y él de Barcelona. Es decir, que ya había cambiado la cosa, porque el horizonte era otro distinto. Pero ahora, claro... Pero yo creo que ahora, no sé, es como que la gente, no sé si es por las nuevas tecnologías o porque todo lo tenemos como mucho más fácil, por así decirlo, los jóvenes, que hay muchos jóvenes que yo encuentro que son muy conformistas, que les va bien pensar igual que piensan sus padres, igual que piensan sus abuelos, y no se paran a pensar que de verdad igual les gustaría pensar a ellos, ¿sabes? Y a mí eso me parece bastante preocupante, porque si lo que buscamos es progresar, eso yo no creo que sea el paso adecuado. No, oye, pero claro, lo de tú sabes que lo que tú estás formulando como un deseo es muy minoritario. Lo sé. Es muy minoritario. Pero lo cual es triste. Es triste, pero incluso por las propias inercias. A ver, yo tengo unos sobrinos, los hijos, que yo cuando hice una historia sobre el abuelo Juan Hernández es mi suegro, que murió muy joven, murió en el año 64, pero sabíamos, lo había dicho él, pero no podíamos documentarlo, que había estado en la batalla del Jarama y que tenía una herida de bala y tal, y la bala hasta... Y dijo, pues sí, yo no puedo morirme dejando que esta historia y tal, entonces hemos recuperado esta historia, ya tengo el parte de cuando llegó herido al hospitalillo de Tarancón, donde estaba la gente herida y tal, y hemos podido documentar un poquito. Y el hijo que tiene tu edad, el hijo de mi sobrina, dice, oye, pues esta historia del abuelo o del bisabuelo Juan, no tengo ni zorra idea. Pues claro, es que alguien se tiene que esforzar en explicarlo, en documentarla y tal, porque si no, evidentemente en la escuela no se lo van a explicar. O sea que todos tenemos que hacer un esfuerzo. Por eso, fíjate, aquí lo sobresaliente de este pueblo, es un pueblo ahora que tiene 40 habitantes, pero hay un hombre y una mujer que son de la asociación Escuela Antoni Benages, que están voluntariamente allá, que abren a la gente que va, ahora empiezan a pasar ya escuelas y tal,
y lo hacen voluntariamente. Es que, y ellos decían, no, nosotros que habíamos marchado, y ella tiene una casa de los antepasados, habíamos ido a estudiar a Madrid, a Burgos, y ahora que nos hemos jubilado, hemos vuelto al pueblo y nos encanta explicar esto a la gente que pasa por allá. Es decir, siempre tiene que haber, evidentemente, alguien de eso del esfuerzo, de la voluntad, porque claro, que si no... Ahora, hay pequeñas historias que sirven para ilustrar un contexto más global, más que una tesis doctoral sobre las miles de... Si tú hablas de miles de víctimas, la gente se pierde. Si tú hablas de un caso concreto... Es decir, bueno, este ejemplo es un ejemplo fantástico. Ese. Pues sí. La verdad que yo creo que hace falta más gente que documente, que no, pero fíjate, yo ahora estoy por la mañana voy a un gimnasio en el barrio, que van todos los jubilados y jubiladas, y viene gente nueva, y a veces en broma he visto que hay un rifirrafe, y todo que quiere defender a Stalin y no sé qué, tal, porque... Y hay algunos que dicen, oye, no me intentes defender a Franco, tal. Hombre, pero Franco luchó contra Stalin y tal, pero hay que ver, Franco son tal. Y yo pienso, hostia, ¿cómo están? Y es que hay gente que viene, incluso gente que viene de fuera, o algún venezolano, no sé qué, y dice, pues joder, y lo que estamos sufriendo, pues, seguramente están sufriendo. Pero, oye, no intentéis justificar aquí el franquismo de ninguna manera. Y hay gente que lo justifica. Con lo cual, este esfuerzo tiene que ser muy grande y muy amplio. Lo que me parece bastante curioso es la gente que deja un poco de lado pues todas las víctimas, todo lo malo que pasó, y dice, bueno, pero es que Franco tampoco se vivía tan mal, o ese tipo de comentarios es como, bueno, no se vivía tan mal, supongo, si eras parte de los vencedores. Hombre, claro. Porque claro, o sea, depende de cómo lo mires, claro, seguro que no se vivía tan mal si eras el sobrino de Franco. Evidentemente no, pero hay dos realidades. La realidad, por ejemplo, de que soy conocido, hombre, yo empecé a trabajar a los 14 años y pude estudiar más tarde, ¿no? Pero lo que yo he mamado en casa, pues era evidentemente jornadas de trabajo extenuadoras de mi madre y de mi padre, que se hicieron la casa ladrillo a ladrillo el sábado y el domingo, y la familia que nos juntábamos para no sé qué, y que no teníamos agua corriente hasta ya tuve 14 años, y cuando se consiguió un palo de la luz. Claro, esto intento explicarlo a mis nietos, que no se lo creen. Y no había internet, pues no había internet, evidentemente, no había cosas elementales. ¿Y esto cómo fue posible? Y la gente de aquí dio mucho dinero, y la fábrica, ¿por qué? Porque era un mercado cautivo, protegido, y bueno, hicieron mucho dinero. Pero, y con todo y con eso, aquí todavía podías organizarte el movimiento obrero aquí, porque las ciudades eran grandes, y había un espacio donde... Pero claro, yo ahora he descubierto más tarde que la vida en los pueblos, esto que se llama la España profunda, debió ser terrorífico. Y ahora me lo ha confirmado. Seguro. Me lo ha confirmado. Terrorífico, porque 40 años más tarde todavía hay gente que se niega a dar su nombre para explicar lo que sucedió. Y tiene que haber alguna persona muy valiente como este maestro, que es de allí, que ha recopilado toda esta historia y que seguramente se ha ganado una cantidad de enemigos tremenda. Pero vale, qué valentía, claro, qué valentía. La valentía de renunciar al conformismo por explicar lo que de verdad pasó. Pero es lo que sucedió en Galicia. En Galicia, claro, allí no hubo frente de guerra, allí entraron a saco matando gente. Pues es que hay un libro del Manuel Rivas que se llama el lápiz del carpintero, que dio origen a esta película, La lengua de las mariposas. Pero es lo de Andalucía. Andalucía es que hay 50.000 fosas comunes, hay 50.000 personas en fosas comunes, porque ahí Queipo de Llano entró y dijo, no, es que hay que pasar por la piedra, hay que fusilar a todo aquel que no esté de acuerdo con nosotros, y hay que violar a todas las mujeres que podamos, así, para que entiendan aquí, no sé, es así. Y claro, pues esto hay que explicarlo y hay que documentarlo. Pero claro, ¿qué pasa? Queipo de Llano, ¿dónde está? ¿Está en una fosa? No. Queipo de Llano está en la Catedral de Sevilla.
Ahí hay que sacarlo de ahí. ¿Y quién se atreve a sacarlo? Todavía no hemos podido sacarlo. Franco sí que se ha sacado el Valle de los Caídos, pero aquí Podellano no, porque la iglesia dice, bueno, que sea que ayer es un lugar privado. Joder, macho, pero es que hay cosas que en este país que no puede ser, Ese es otro tema bastante peliagudo. Claro. Por ejemplo, bueno, el Valle de los Caídos, que por suerte ya Franco no está ahí, pero el Valle de los Caídos sigue estando ahí. Y fue construido por todos los republicanos. Ahora es de esclavo, por así decirlo. Por eso hemos dicho, tiene que haber una red de espacios de memoria donde se explique esto. En Barcelona hemos podido hacerlo con la modelo Barcelona, que se va a conservar una parte, se explicará, pero Carabanchel, yo estuve en Carabanchel, que era una cárcel inmensa, se derrulló en el año 2007. ¿Por qué? Porque querían hacer en los terrenos aquellos una especulación, vivienda, no sé qué, y era... Claro, fue un error, un error del Partido Socialista. Porque es como que se olvida. Y ahora intentan recuperar un espacio de memoria, porque fue una cosa tremenda. Menos mal que tenemos Burgos, porque Burgos es una cárcel muy significativa y todavía se ha mantenido, y además yo creo ejemplar, una cárcel estupenda, que por cierto me ha explicado la historia de esto fue la época de la Victoria Kent que tenía una mentalidad de que las cárceles tenían que tener un sentido de rehabilitación y un cierto confort a la gente. Y claro, no es una cárcel muy grande, pequeña, pero oye, agradable. Dice aquí lo que era malo en Burgos era el frío en invierno, que era terrorífico, no había calefacción, ahora hay calefacción, no sé qué, pero tenía un sentido. Lo que pasa es que después, cuando llega después de la guerra, meten ahí a todos los republicanos a mansalva, los torturan, las celdas de castigo, no sé qué, y es otra cosa. Pero la cárcel, el diseño es de la época republicana, donde había una concepción de que, hombre, las cárceles tienen que tener un sentido rehabilitador, ¿no? Que era... Bueno, son muchas enseñanzas, ¿no? Yo digo, mientras tenga salud, estoy disfrutando, porque este viaje, fíjate que yo estoy acostumbrado ya a ir a cosas y tal, pero este viaje realmente me ha conmovido. Esta historia me ha conmovido muchísimo, porque está en la ruta esta de... Ahí en Burgos, ¿cuáles son los grandes protagonistas? El Cicampeador. Sí. Y evidentemente, y otras cosas. Y bueno, y el Camino de Santiago. Dice, ¿cómo es posible que en el Camino de Santiago estén estas cosas y seamos nosotros unos minoritarios viendo esto? Porque explica muy bien todo. Porque esto. es que al final no se le da la importancia que debería de tenerse. O sea... Por eso hemos enviado una carta al secretario de Estado de Memoria Democrática. Esto tiene que ser espacios de memoria que se preserven, porque aquí hay dos personas ahora que están haciendo la función esta de... están salvando esta memoria. Pero si ellos desaparecen y si viene un alcalde de que todo fuera, que no interesa, ven que no interesa ese tema, pues tiene que haber un compromiso del gobierno, diga, no, este es un espacio de movilidad. Igual que esta placa, que no la pusimos unos familiares, unos amigos, la ha puesto el ayuntamiento. Porque el ayuntamiento, si mañana vienen unos vándalos de Vox y la arrancan, pues que la vuelvan a poner. Claro, ¿sabes? Entonces esto es las instituciones importantes que tengan efectivamente una política de memoria y haya unas instituciones que se vean obligadas a hacerlas. Se debería de pedir al Ayuntamiento de Burgos que... Se lo diré a mi tía, que es concejala de Burgos. ¿Ah, sí? Pues mira, dile esta historia que es una historia preciosa. Preciosa. Sí, se lo diré. Sí. Sí, yo creo que este tipo de historias, como esta, habrá miles por toda España. Claro. Pero incluso a mí estamos ahí cerca de la catedral y nos oyó un tío hablando catalán. Pues soy de Cataluña, sí. Yo me estoy moviendo entre Cataluña y aquí y Burgos, tal. Bueno, ¿a qué te dedicas? No, yo tengo una agencia que organizo y dice, pues si venís aquí, de verdad, yo quiero ir a Atapuerca, que cada vez que paso por ahí, el próximo viaje tengo que estar 3 días más, me voy a Atapuerca, me voy a no sé qué, que no lo he visto. Oye, yo os puedo organizar. Y también aprovechamos, oye, pues ¿por qué no montáis esto? Claro, se queda un poco parado. Digo, oye, este tema... Es como un tema tabú, ¿no? Claro, digo, oye, este tema le puede interesar de entrada a muchos maestros y maestras actuales, ¿eh? Seguro. Y, oye, conocer un poquito la realidad de un maestro que es y tal. Y esto también es turismo, y en este pueblecito ayudaría, porque la gente se quedaría a comer, no sé qué, y pueden ir hasta Briviesca, que ya tiene algún restaurante. Nosotros fuimos a un restaurante que éramos 20 o 30, oye, y ahí pues nos dejamos nuestra pasta. Es decir que... Pues imagínate, claro, en vez de solo un grupo... Un menú de 25 euros o 30, no sé qué, oye, pues llevamos un grupo numeroso. Pues una manera también de
Claro, y no pasa nada, y no se claro, caen no. las estructuras de nada. Pero es una manera también del atractivo, que igual que ahora a Montroig, pues miré a Montroig para ver efectivamente lo que han montado allí con relación con este. Porque si no lo hacemos nosotros, estamos perdidos. Claro, si al final alguien lo tiene que hacer y es lo que hay. Bueno, Y pues, menuda volviendo- paliza, ¿eh? Dime. Volviendo al tema de la modelo, Sí. que me he quedado un poco con eso en la mente. ¿Cuántos años estuviste en la modelo? No, estuve poco tiempo. Mira, claro, en el año 69 lo que era jodido era de que en el año 69 había un estado de excepción y había un capitán general, siempre lo digo, a ver, dime el nombre del capitán general de Cataluña. No lo sabía, ¿verdad? No. Bueno, pues en aquella época, como no había presidente de la Generalitat en el año 69, el capitán general sí que lo conocíamos, porque salía en los periódicos, el capitán general se ha reunido, el capitán general, pues me llama capitán general. Y entonces había un capitán general que se me quedó grabado, Pérez Viñeta. Y entonces el Pérez Viñeta dice, bueno, yo sé que hay en las fuerzas subversivas de este país están preparando celebraciones del 1 de mayo, celebraciones en Terrassa. Dijimos, oye, vamos a aprovechar la Fuente de las Cañas, que es un lugar donde va el domingo la gente, y ahí tal, y haremos unos discursos, leeremos unas poesías, cantar, para recordar el 1 de mayo, Chicago, la lucha de los trabajadores de Chicago por las 8 horas, Las 8 horas no sé qué, laborales. exacto. Una cosa tan sencilla como esta. Sí. Pero claro, evidentemente nos reunimos 300 personas, envió la Guardia Civil, hubo una refriega, nos detienen a 5 y nos ¿Solo a 5? Sí, nos aplican la jurisdicción militar, que significa que paso por el cuartel de la Guardia Civil, Ideal. paso por la Capitanía General de Barcelona, que es un edificio muy bestia que hay al inicio de la Rambla, y de allí a la modelo. Y en la modelo estuvo unos meses, porque claro, en cuanto el capitán general, el tribunal militar llega un momento y dice, bueno, a ver, en definitiva que era una manifestación del 1 de mayo, pasa a otro tribunal que es Tribunal de Orden Público. Sí, Y sí. ya se considera Tribunal de Orden Público porque si no, de cara al exterior era muy escandaloso que el régimen metiera en la cárcel a la gente por manifestar el 1 de mayo. Y como era tan gordo y tal. Y con lo cual yo estuve pendiente ya del juicio y ya era libertad provisional, evidentemente, hasta ir a juicio. El juicio ya pues tuve que ir a las Salesas, a Barcelona, entonces a Madrid, y fuimos a Madrid. Y en Madrid, claro, lo fundamental era negarlo todo, que era la consigna que tú lo niegas todo, que lo que hice, lo negué todo. Es decir, yo estaba aquí, pues que pasaba por aquí, que era la consigna que se ve tal. Y como lo negaba todo, al final nos absolvieron. No podían haber condenado un par de años después, pero nos absolvieron. Pues bueno, pues ya está. No estuve tanto tiempo, estuve meses, pero lo suficiente para estar en la galería de menores y ver que junto Claro, con tú los entraste como menor, ¿verdad? Claro, junto a los que estábamos en la galería de menores, había mucha gente que estaba por motivos sociales, y motivos sociales era que habían robado literalmente, lo que se dice muchas veces, una gallina, que eran hurtos, no sé qué, pero que al pasar por la comisaría les obligaban a firmar que habían robado un coche, que habían no sé qué, comerse los marrones que decíamos, y ellos nos lo explicaban, y decíamos aquí, vamos encadenando una condena con otra y no sé qué, y era tremendo, es decir, era, pues bueno, pues este era el país que teníamos, ¿no? Este era el país que teníamos. Que por suerte Ha cambiado, Claro, ha cambiado, naturalmente que ha cambiado, es que sería Y seguro que cambiará más ridículo. claro. A posteriori. Claro. Al Y yo menos eso esperemos. confío de verdad en la vuestra generación, ¿no? En que sepan ser inteligente y construir. Sí. Yo, no sé, yo confío, pero creo que todavía queda un largo camino. Claro. Lo que pasa es que hay fuerzas involucionistas que lo primero que intentan, bueno, pues sabes que detrás de esto hay una política que es la política esta del liberalismo. Yo digo porque he leído algún informe que decía, mirar, en Europa hay que eliminar las constituciones que consagran derechos, porque esto limita el mercado. Ajá. Limita el mercado. Si hay una salud pública, que es una salud pública, coño, el negocio del privado no funciona. Esto de que la educación tiene que ser igual para todos, no. Oye, hay que, en nombre de la libertad, tenemos que proclamar que todo el mundo tiene derecho a que sus pueblos envíen no sé qué, Donde con lo ellos cual ya quieran. se rompe el principio de... Claro. Y
en nombre de la libertad, esto del liberalismo está repito, oye, y tú no hace falta que seas un trabajador, tú vas a ser un trabajador ahí tal, tú lo que tienes que hacer es sacarte es tu autónomo y vas a trabajar para mí. Sí. Y eso se empezó a hacer en Tarrasa, conozco muchos amigos que trabajaban en empresas textiles iban cerrando, y decían, oye, no te preocupes, mira, tú te llevas a tu casa 4 máquinas, no serás un trabajador de la fábrica, tú te haces autónomo. Tú mismo. Yo te doy, te lo voy a asegurar y tú te montas tu nave y tal y cual. Y yo al principio dije, no, me lo han explicado ellos, ¿eh? El primer año, pues bueno, más o menos me iba ganando la vida, haciendo no sé cuántas horas, no sé qué. Pero al cabo de 3 años vino la crisis y ya no me daban trabajo, me he tenido que malvender las máquinas, no sé qué. Bueno, ahora sucede. Tú no eres tú eres un autónomo, tú no eres un reader de estos que están por aquí, no sé qué, eres un trabajador. Claro. ¿Y para qué estás en una fábrica 8 horas cada día? Tú tienes libertad y en nombre de la libertad, evidentemente no tienes derecho a una seguridad social, no tienes derecho a unas vacaciones pagadas, porque esas vacaciones pagadas, estos son los gandules, estos son los sindicatos, estos que quieren que la gente esté engandulada. Y esto de los pensionistas, coño, están cobrando una pensión cuando hay jóvenes que no tienen. Pero este es el discurso que va calando, que intenta calar. Y tienen altavoces potentes, televisiones potentes, periódicos potentes, partidos políticos potentes que van vendiendo esto y hay gente joven que se lo cree. Claro. Hay gente joven que se lo cree. Y por eso hemos dicho, ¿no? La memoria es para defender los derechos sociales que tanto nos ha costado defender, porque los podemos perder también. Claro. Los podemos perder. Espero que no se pierdan. Pues habrá que luchar, y tendré que luchar vosotros, claro. Yo no, tendré que luchar vosotros. Tú ya has hecho tu lucha. No, es que no tiene sentido. Es decir, yo puedo hacer un esfuerzo en el tema de la memoria, pero tiene que ser, yo lo veo ahora, yo tengo 2 hijos que tienen 40 años, pero ahora con las nuevas tecnologías y ahora que pueden trabajar desde casa, hostia, lo veo, digo, pero vosotros ¿cuántas horas trabajáis? Mi hijo está con el móvil constantemente, no puedo dejarlo un momento porque es tal. Mi hija también. Digo, joder, sois esclavos de no sé qué. Esclavos, no puede ser. Sí. Es que no. Bueno, pero esto es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. No se puede cambiar. Claro, que es difícil. Y es que al final, si estás tan esclavo a tu trabajo y luego quieres tener ocio y luego quieres hacer planes, es que luchar por algo que es tan difícil, luchar uno mismo, o sea, la gente como que yo creo que le da incluso pereza ponerse a luchar por que cambie la sociedad. Pero al final es algo que yo creo que antes o después habrá que hacer. Claro. Lo que pasa es que efectivamente el sistema tiene muchos recursos para que la gente llegue cansada a casa y ponga bueno, ya sé que vosotros no lo veis en la televisión, pero que vea televisión basura, cosas de evasión, porque bueno, la gente está de entretenimiento. Claro. No, a ver, documentales, no jodamos. Pero ¿qué es eso, no? En fin, un ejemplo tan claro, como soy muy antiguo, yo cuando voy a Barcelona en tren, pues me gusta un libro o llevar un periódico. Y hasta hace poco todavía veías gente el periódico. No, es que ahora comprar un periódico aquí en esta ciudad es muy complicado. Tengo que ir al centro a comprar porque han desaparecido los periódicos. Mis abuelos porque la gente están con el móvil, no sé qué. Mis abuelos siempre con La Vanguardia, que la tenían ahí comprada, la recogían todos los días. Claro. Y eso se ve mucho menos. No, es que en el tren es un ejemplo, y todavía hubo un momento que veías un 50, después veías un 20, un 10%. Ahora un 0, un escaso 1% como mucho. Es tremendo, tremendo. Y yo que había trabajado en Barcelona muchos años, me había leído muchas novelas, porque el trayecto Barcelona-Tarrasa era agradable, te podías no sé qué, pero ahora la gente está colocada, enganchada, viendo cosas y tal, y esto el sistema lo ha conseguido. Y por eso las tecnológicas estas son muy importantes, pero no por lo que facturan y tal, sino por el tipo de ideología que transmiten detrás de todo. Es que al final lo que antes eran los maestros que enseñaban, y que al final es lo que tú decías, que los maestros tenían como el poder de poder enseñar a las nuevas generaciones. Pues yo creo que esto ahora como que se ha convertido en las tecnologías. O sea, al final el tener un móvil, el poder abrir cualquier aplicación y poder informarte de ciertas cosas que luego pueden hacer que tus ideologías vayan por un lado o por otro, yo creo que también es muy importante y es algo que no está controlado de ninguna forma. Claro.
Claro. Porque al final es imposible controlar lo que uno ve o lo que deja de ver. Sí. No, y además la influencia que tienen efectivamente cosas. Mira, yo cuando estuve en el año 2008, sí, han pasado unos cuantos años ya, tuve oportunidad, pues estaba trabajando en temas de innovación y estrategias de innovación, y tuve ocasión de hacer un viaje por Estados Unidos que era pero donde se hacía innovación en Silicon Valley, Claro. Berkeley, que estaba cerca. Estuve en Stanford, que estaba en Palo Alto, Boston, y el discurso era el mismo. Te enseñan allá, entras allá, pues hostia, ¿no? Evidentemente la masa crítica, las redes, cómo se trabajaba, pero no, aquí entra, mira lo que te enseñaba, las anécdotas. Mira, aquí ahora la gente hace gimnasia, aquí no sé qué, ahora la gente se recrea. Es verdad, las empresas tenían otro estilo, pero todo eso es falso. Después lo hemos descubierto que es una falsedad. La gente está esclavizada, hacen una cantidad de horas tremenda. Nos han vendido una película estúpida. Bueno, claro. Los fondos de inversión, los Angels Business, estos Angels de inversión, no sé qué, nos explicaban. E incluso uno hizo una pregunta, bueno, ¿y usted qué gana? No, dijo, ¿cuál es vuestro éxito? Nuestro éxito son fondos de inversión. Es que nosotros nos presentan 1000 proyectos cada año. De estos 1000 proyectos, no serán 1000 o 10.000, es igual, seleccionamos 15 o 20. Por tanto, tenemos tanta oferta que seguro que acertamos. Algunos. 15 o 20. Condiciones que ponemos. Te vamos a dejar dinero, ¿eh? ¿Qué dices? ¿$1 millón? Pero me vas a devolver 1.250.000, o sea, el 25% y tal. Pero porque apostamos sobre el seguro. Y alguien le hizo, y con todo ese dinero que hace, no, hombre, yo me voy, un inversor, yo me voy a Arizona los domingos y me voy a repartir, comida a la gente pobre. Y lo decía de esa manera, convencido. No, yo, soy filántropo. Mi mujer, el ejemplo, dice, ¿no sería mejor distribuir? Dice, no, mi mujer no lo necesita, pero compra 40 pares de zapatos. No te estoy inventando, lo dijo él. Porque es una manera de ayudar a la industria. No lo necesita, pero comprando 40 pares de zapatos, pues, ayuda al comercio y tal. Y dije, pues acojonante, claro. Nos mirábamos algunos de nosotros y dijimos, pero esto era lo más nuevo, lo más cool, me parece que se llama así, ¿no? Que había. Y dijimos, hostia, pues si es este el modelo que tiene que venir a Europa, pues apague y vámonos. Eso es. Pues esto es lo que nos estaban vendiendo en Boston, nos estaban vendiendo en Silicon Valley, y después, claro, cuando ha sido el poder de las tecnológicas y lo que hay detrás, dice, oye, pues no es oro todo lo que reluce, no es oro todo lo que reluce. Sí, ¿verdad? Hay mucha cosa. Sí. Ahora, el sistema es muy potente para influir en las cosas e intentar cambiarlas y modificarlas. Sí. Tremendo. Vaya gran repaso, ¿no?, que hemos hecho desde la guerra civil hasta las nuevas tecnologías. Sí. No, y por eso digo, yo soy un afortunado porque he tenido ocasión efectivamente de trabajar 11 años en una industria textil. Ajá. 11 años, aprendizaje. Este aprendizaje me permitió después, más tarde, porque la vida es una sucesión de cosas, poder ir a China y estar en China. Es verdad, leí en un artículo que viviste en Beijing, ¿verdad? En Beijing estuve 2 años como residente, como gerente de una empresa textil. Pero previamente porque estuve en una empresa editorial, y esta empresa editorial había un inversor que se llamaba Eugeni Rodríguez, que era de León. Eugeni Rodríguez era un tío magnífico. Era un comunista, donde sus padres los habían matado, también en León, tuvo que venir acá, pero era de esos comunistas que va con corbata, con no sé qué, montó un negocio, una imprenta. Esta imprenta hizo publicaciones, hizo mucho dinero, pero él no olvidaba sus raíces. Y entonces lo invitaron a ir a China y fue allá y le dijeron, oye, tienes que invertir aquí. Y él dice, bueno, a ver, ¿qué me sobran? 25 millones, porque yo buscaba un gerente. Y como yo tenía relación con él de una empresa editorial que nos editaba una revista, digo, oye, estoy buscando un gerente, pero a China, ¿te interesaría? A China. A China. Total, que hablando con la mujer, al final digo, ¿y tú qué has dicho? Pues he dicho que no.
si cuando no te van a proponer en tu vida ir a China, ¿por qué no lo pensamos? Hicimos un viaje de prospección y acabamos en China 2 años, es decir, que yo soy un afortunado. Y al regresar, pues también tuve que reciclarme en otras cosas, acabé los temas de medio ambiente en la Diputación de Barcelona y después aquí en Terrassa en los temas de promoción económica y de innovación. Oye, pues afortunado total, afortunado total, porque he tenido que reinventarme en cada situación. Bueno, pues esta es la vida, Eso es. Sí. Porque tú, ¿qué carrera estudiaste? No, yo hice lo que era el comercio, después ya pasaba. Lo que pasa es que yo ya había hecho una cosa que se estudiaba aquí, que era ciencias sociales, pero que era como una especie de diplomatura. Después, cuando estuve en la administración, un tiempo en Rubí, una de las personas que ha pasado era de Rubí, me conocía ya, que estuve trabajando en los temas de formación de las empresas. Yo venía de China, claro, de China, y estar trabajando en una empresa en China pues te daba cierta credibilidad, y decía, pero claro, estaba trabajando también en la administración y me dijeron, hombre, pues tú esta diplomatura, si tuvieras una licenciatura, pues sería mejor. Y entonces aquí se inauguró una sede de la UNED en Terrassa y dije, bueno, pues me iba a meterme, y lo hice todo el proceso. Ingreso en la universidad para mayores de 25 años y yo siempre os digo, tenía 40 años y lo hice todo hasta los 46, hasta la licenciatura, que era Ciencias Políticas y Sociología, y tuve que hacer el examen en Madrid ya porque me faltaban un par de cosas y necesitaba para acreditarme en cosas que salieron en la administración pública. Y bueno, tuve la suerte de encadenar una cosa con la otra. Hubo una persona que me dijo, oye, estoy en la Diputación de Barcelona, necesito un coordinador del área de medio ambiente, ¿a ti te interesaría? Pues sí, pero el requisito es que tengas licenciatura, afortunadamente la tenía, y dice, pero únicamente es temporal, lo que dure esta legislatura y tal, bueno, pues vamos pues a empezar, lo que dure. Bueno, pues esas cosas que bueno, te ha permitido conocer mucha gente, un poquito de todo, como decíamos, y que eso es importante. No soy especialista en nada, pero bueno, un poquito, ¿sabes? Un poquito de Qué bien. eso está muy bien. Soy un afortunado. Y ahora estoy con lo que te decía, haciendo gimnasia con los abuelos y abuelas de tal, que llevan a los nietos al gimnasio, porque las abuelas están soportando a los nietos, porque los padres están trabajando, con lo cual me parece sensacional. Y bueno, si tengo tiempo voy a escribir alguna novela de esas cosas, que es una cosa estupenda. Qué bien. Oye, pues hazte fotocopia de esto y de la contraportada. Nada más la portada de la contraportada, vale. y yo te los